Un silencio eterno guarda su secreto. Pero no es el silencio del desierto, ni el del viento que azota las arenas. Es un murmullo oculto entre piedras colosales, un eco que parece hablar desde el corazón mismo de la Gran Pirámide. Dicen que Keops, el faraón que ordenó su construcción hace más de 4500 años, levantó este monumento para asegurar su inmortalidad. Pero lo que casi nunca se cuenta es que la pirámide es más que una tumba. Es un enigma viviente, un rompecabezas de piedra diseñado no solo para proteger un cuerpo, sino para confundir al tiempo a los ladrones y quizá incluso a los dioses. Imagínalo. El sol de Egipto golpeando la meseta de Giza. Un mar de arena interminable que vibra bajo el calor. Y en medio, un coloso de más de 2 millones de bloques de piedra. Algunos tan pesados como un elefante, encajados con tal precisión que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Cuando uno se acerca, siente que no está frente a una simple construcción, sino ante una criatura de piedra erguida y silenciosa, que ha visto nacer y caer imperios, que ha sobrevivido a guerras, saqueos y terremotos, y que aún sigue allí intacta, como si se burlara del paso de los siglos. Y sin embargo, lo que asombra no es solo su tamaño, sino su exactitud. Sus lados apuntan casi perfectamente a los puntos cardinales, como si quienes la construyeron tuvieran una brújula invisible grabada en la mente. Su base, cuadrada, apenas se desvía unos pocos centímetros de la perfección absoluta. La proporción de sus dimensiones guarda misteriosas relaciones con el número pi y el número áureo, como si los antiguos egipcios hubieran poseído un conocimiento matemático mucho más avanzado de lo que imaginamos. Los cronistas antiguos, como Heródoto, hablaban de 100.000 hombres trabajando durante 20 años, arrastrando piedras con sogas y rodillos de madera. Decían que cada bloque era transportado en barcos por el Nilo cuando el río crecía, y luego arrastrado hasta la meseta por rampas inmensas de barro y arena. Pero incluso con esa imagen de esfuerzo humano, algo no encaja. ¿Cómo levantar semejante estructura sin poleas, sin hierro, sin tecnología moderna? ¿Cómo colocar cada bloque con una precisión que aún hoy desconcierta a los ingenieros? Aquí comienzan los secretos. La pirámide no es un espacio abierto y accesible, sino un laberinto diseñado para confundir. Los pasajes que descienden parecen conducir al corazón de la tierra, oscuros, estrechos, sofocantes. Algunos no llevan a ninguna parte, otros terminan abruptamente en muros sólidos. Hay galerías que parecen trampas, túneles que engañan al intruso, puertas falsas que se cierran tras el paso de los profanadores. Los primeros ladrones que se atrevieron a entrar contaban historias inquietantes. Pasadizos que resonaban como si alguien caminara detrás de ellos, corrientes de aire frío que parecían venir de ninguna parte, ruidos metálicos que retumbaban en la oscuridad. Muchos afirmaban escuchar un zumbido bajo y constante, como si las piedras mismas respiraran. En lo más profundo se encuentra la llamada Cámara del Rey. Sus muros son de granito rojo traído desde Asuán, a 800 kilómetros de distancia. Transportar esos bloques colosales en una época sin ruedas de hierro ni grúas modernas parece imposible. Y sin embargo, ahí están, perfectamente alineados, formando un recinto que, según algunos, no fue diseñado solo para albergar un sarcófago. El granito tiene propiedades acústicas especiales, y hay quienes sostienen que esta cámara fue construida para resonar con cánticos rituales, para amplificar sonidos que provocaban un estado de trance, o incluso para canalizar una energía que no comprendemos. Durante siglos, la pirámide fue saqueada. No quedaba tesoro alguno en su interior cuando los exploradores árabes entraron en el siglo IX. Pero lo desconcertante no fue lo que encontraron, sino lo que no estaba allí. El sarcófago de la Cámara del Rey se hallaba vacío, sin momia, sin joyas, sin ajuar funerario. ¿Dónde estaba el cuerpo de Keops? ¿Se perdió en los saqueos o nunca estuvo allí? Algunos creen que la pirámide no fue jamás una tumba, sino algo mucho más extraño. Los sacerdotes egipcios hablaban de ella como de una escalera al cielo,
Sus corredores no solo conectaban espacios, sino también estrellas. El llamado conducto norte de la Cámara del Rey apunta directamente hacia la constelación de Orión, símbolo del dios Osiris, señor de la resurrección. El conducto sur hacia Sirio, la estrella de la diosa Isis, esposa de Osiris y madre de Horus. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Todo sugiere que la pirámide fue construida como un puente cósmico, un mecanismo espiritual que permitía al faraón ascender al más allá y renacer entre las estrellas. En tiempos recientes, la ciencia moderna ha intentado descifrar sus secretos con nuevas armas. Hace apenas unos años, un equipo internacional utilizó rayos cósmicos para escanear su interior. El resultado dejó a todos sin aliento. Descubrieron enormes vacíos ocultos, espacios inmensos jamás vistos, cámaras secretas que no aparecen en los planos conocidos. Nadie sabe qué contienen. Algunos dicen que son simples aligeramientos estructurales, huecos para soportar el peso colosal de la piedra. Otros, en cambio, sospechan que son habitaciones selladas a propósito, cámaras que podrían guardar el verdadero secreto de Keops, objetos sagrados, textos perdidos o algo más inquietante. Y aquí surge otra teoría aún más provocadora. Hay quienes sostienen que la Gran Pirámide no es una tumba, ni un almacén, ni siquiera un templo, sino una máquina. Una máquina de piedra diseñada para interactuar con fuerzas invisibles. Algunos investigadores modernos han notado que la pirámide genera extraños campos electromagnéticos en su interior, que sus pasadizos resuenan con frecuencias específicas. ¿Podría haber sido una especie de generador de energía espiritual o incluso física? ¿Un dispositivo para conectar el poder del faraón con el cosmos? Lo cierto es que, frente a esta mole, uno siente que está ante algo más que un sepulcro. Cuando cae la tarde y el sol se oculta tras el desierto, la pirámide cambia de color, del blanco dorado al rojo intenso, y finalmente, al negro absoluto bajo la noche estrellada. Entonces se entiende por qué los antiguos la llamaban Mer, la montaña de luz. Con sus aristas apuntando al cielo parecía absorber la energía del sol y devolverla a las estrellas. Hoy, miles de turistas la rodean, suben por sus rampas derruidas, toman fotografías. Pero lo que muchos no saben es que bajo sus pies, detrás de las piedras que tocan, hay pasajes que jamás han sido explorados, cámaras selladas durante milenios, secretos que tal vez nunca serán revelados. Y quizá, ese es precisamente el mayor misterio de la Gran Pirámide, que después de siglos de estudios, de excavaciones y de teorías, seguimos sabiendo tan poco como los primeros viajeros que se detuvieron a mirarla. Cuando uno se para frente a ella, bajo el sol abrasador, siente que lo observa algo más que una montaña de piedra. Es como si la pirámide misma respirara, como si sus muros susurraran en silencio. Has visto mi forma, pero nunca sabrás mi verdad. Ese es el verdadero secreto de Keops. No está en lo que vemos, ni siquiera en lo que descubrimos con máquinas modernas. Está en lo que no sabemos, en el misterio que permanece intacto después de miles de años. La Gran Pirámide no solo guarda el cuerpo de un faraón, si es que alguna vez lo guardó, guarda la certeza de que hay enigmas demasiado grandes para ser resueltos. Enigmas que nos recuerdan que, aunque creamos dominar el mundo, aún somos aprendices frente a las obras del pasado. Y quizá, solo quizá, ese era el plan desde el principio. Que el monumento más colosal jamás construido por el hombre no sea un libro abierto, sino un enigma eterno. Un enigma que, cada vez que creemos acercarnos a su verdad, nos devuelve una pregunta más grande que la anterior. Así, la Gran Pirámide sigue de pie, desafiante, observando cómo los siglos se derrumban a su alrededor. Y mientras los hombres intentamos descifrarla, ella permanece muda, inmóvil, eterna, como si esperara el momento en que, finalmente, comprendamos que no fue hecha solo para los muertos, sino para los vivos que aún buscamos respuestas bajo su sombra.